Psicología Cafeínica, episodio número 6. Bienvenida, bienvenido a Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza interior. Este podcast es un café que despertará tu sabiduría y fuerza interior, un café que te inspirará para afrontar tus retos y conseguir tus metas, pero también un café que te provocará incomodidad, una incomodidad que te empuje a cambiar tu vida, porque quizá hayas estado demasiado tiempo escapando de tus cuentas pendientes con la vida, o escondiéndote de tus debilidades, o negando tus frentes abiertos. Así que este café es un viaje hacia tu interior, un sorbo de coherencia, una taza de sabiduría, un despertar de la fuerza. Esto es Psicología Cafeínica. Hola a todas, hola a todos, soy Fran Jodar de psicologiadevida.com y este es el podcast Psicología Cafeínica, un podcast que realizo como complemento a los posts y vídeos que hago para el blog y para el canal de YouTube. En el episodio de hoy vamos a hablar de las claves del éxito y he escogido este tema porque en el mes de octubre voy a empezar a hacer mi primer curso como funcionario en prácticas. Hace aproximadamente un año aprobé los primeros exámenes de la oposición para psicólogo al Cuerpo de Psicólogos de la Generalitat de Cataluña y finalmente ese proceso de selección acaba con un curso de funcionario en prácticas donde vamos a aprender una serie de conceptos que la Generalitat considera importantes o cruciales en nuestro trabajo como psicólogos para la Generalitat de Cataluña. Entonces se me ocurría que este podcast podía ser un momento idílico para poder hablar de cómo yo he conseguido aprobar esta oposición y un poco el cambio personal que he tenido que hacer para llegar a este punto. Así que he hecho una especie de guión con las claves principales del éxito, es decir, las claves que no solamente se pueda aplicar a aprobar una oposición. Yo creo que estas claves a mí me han servido para aprobar una oposición, pero se pueden aplicar a cualquier proyecto, a cualquier reto personal que se fije una persona. La primera clave consiste en el punto de inflexión. ¿A qué me refiero con el punto de inflexión? Yo creo que todas las personas que llevamos un estilo de vida que no nos está funcionando o que no nos proporciona calidad de vida, vamos generando pequeñas frustraciones, pequeñas decepciones que se van acumulando a un estado emocional que nos va repercutiendo en nuestro día a día de forma negativa, pero el ser humano tiene una gran capacidad de tolerancia para esas pequeñas frustraciones, la vamos metiendo en nuestra mochila, en nuestra capacidad de aguante y vamos tirando hacia adelante sin conectar con la necesidad de que tenemos que hacer un cambio. Pero siempre llega un momento en nuestra vida en que esas frustraciones han ido haciendo mella, han ido deteriorando nuestra capacidad de desarrollo, nuestro potencial, han ido restando inercia a nuestro crecimiento personal y profesional, hasta que llega un punto que inevitablemente es como si la vida dijese: oye, has estado escapando hasta ahora, pero de esta no te vas a escapar. Y a eso es lo que yo llamo el punto de inflexión. Ocurre algún acontecimiento en tu vida que te impacta de forma tan contundente, tan extrema, que ya no te sirven tus estrategias para escapar de la situación, para evadirte de resolver el problema. Hay un punto de inflexión, un momento en tu vida en el que ocurre algo que te confronta con el pensamiento, los hábitos y la forma de afrontar tu futuro, y entonces lo único que puedes hacer es prestarle atención definitivamente a esa llamada que la vida, por así decirlo, o tu estilo de vida te ha llevado. En mi caso, ese punto de inflexión, por ejemplo, fue que durante los años... Yo soy funcionario interino de la Generalitat desde hace muchos años. Entré como interino en la Generalitat pues haciendo sustituciones y posteriormente pues tuve la suerte de encadenar una serie de contratos hasta que pude ocupar una plaza como funcionario interino fijo, por así decirlo, ¿no? Había una plaza vacante y me presenté al proceso de selección, me escogieron
y pasé a formar parte de la plantilla de funcionarios interinos de la Generalitat, que tiene más o menos una estabilidad. Claro, cuando yo entré como interino, lo que yo me propuse fue desde el primer momento concienciarme en que tarde o temprano habría una oposición y que ese momento, cuando llegase, pues tendría que estar preparado, porque de lo contrario me iría a la calle. Y esto es algo que yo tenía clarísimo en el momento en el que firmé mi contrato de interinaje, que tarde o temprano habría una oposición, que tenía que estar preparado y que mejor que empezase a estudiar poquito a poquito cada día de mi vida, puesto que por las tardes el ser funcionario te permite tenerlas libres, ir estudiando poco a poco hasta que ese momento del examen, de la oposición, pues estuviese realmente preparado. Bien, yo supongo que como todas las personas nos ha pasado en nuestra vida, nos hemos propuesto grandes planes o grandes proyectos de crecimiento y fracasas, no lo cumples. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en ese momento yo era muy joven, tenía creo que 27 años, estás en pleno proceso de experimentar, de desarrollarte, de conocer gente, tienes recursos económicos para poder empezar a divertirte sin la limitación, ¿no?, de tener una fuente escasa que procede de tus padres. Entonces a mí me apetecía pues experimentar un poco en la vida y conocerme un poco más, ¿no? Acabas acostumbrándote al principio de placer, es decir, acabas entregándote a esa serie de hábitos y rutinas que te proporcionan placer, diversión, entretenimiento, evasión. Y esos grandes planes que te hayas forjado comienzan a diluirse en ese estilo de vida hedonista, por así decirlo. Así que llegó un momento en el que inevitablemente pues la vida me confrontó con que iba a dejar de ser funcionario interino, puesto que se anunciaban oposiciones. La Generalitat anunció oposiciones para el cuerpo de psicólogos y entonces me vi obligado de alguna manera ya a prestarle atención a esos deberes que durante tanto tiempo no había hecho. ¿Qué ocurrió? Pues que no le presté atención, no decidí escuchar esa llamada que la vida me hacía a confrontar el estilo de vida inadecuado que estaba llevando. Me relajé, decidí afrontar esa llamada de la vida con más evasión, con más distracción y finalmente, aunque hice un pequeño intento de estudiar algunos meses, no pude concentrarme lo suficientemente para hacerlo. Salieron las oposiciones y tuve muchísima suerte. Y digo que tuve muchísima suerte porque esas oposiciones no amenazaban a la plaza que yo estaba ocupando en ese momento, sino que eran para un cuerpo de psicólogos diferente al que yo pertenecía. Era una gran oportunidad, por supuesto, de haber consolidado mi puesto de trabajo, pero al no verme suficientemente amenazado, quizá no decidí afrontarlo y decidí seguir un estilo de vida de distracciones y centrado en el placer. Ocurrió que coincidió ese periodo de tiempo con uno de los periodos de tiempo de mayor crisis económica que hemos sufrido en nuestro país. Y la Generalitat decidió recortar el sueldo de los funcionarios interinos y el tiempo de trabajo un 15%, con lo cual mis ingresos se vieron enormemente reducidos y empecé a experimentar una pérdida de calidad de vida. Aquí ya sí que empecé a verme realmente amenazado, pero en lugar de mirar la situación de frente y decidir afrontarla con la suficiente sabiduría, seguí buscando más evasión, más distracción. Entonces empecé a pensar con un estilo de pensamiento que tienen todas las personas que no quieren afrontar un problema. Como por ejemplo, pues existe más vida fuera de la administración, yo soy una persona con muchas capacidades, puedo encontrar otro trabajo si me esfuerzo, incluso puedo tener un autoempleo en caso de que me quede en la calle, etcétera, etcétera. Todavía no había llegado ese momento de inflexión importante. Al cabo de unos años, ese periodo de crisis empezó a normalizarse, la Generalitat nos devolvió esa parte de recursos económicos que no había arrebatado y empecé a acostumbrarme a tener un estilo de vida de nuevo cómodo. Con el paso del tiempo, lo que pasó es que otra vez la Generalitat anunció que volvía a convocar oposiciones. Pero esta vez sí que convocaba oposiciones del puesto de trabajo que yo estaba desarrollando. Es decir, por primera vez en la vida yo vivía una amenaza directa a un puesto de trabajo que me proporcionaba un estilo de vida que a mí me parecía magistral. Yo estaba encantado con ese estilo de vida,
con ese trabajo, y perder ese trabajo es lo que me iba a producir mayor dolor del mundo, ¿no? Este para mí fue realmente el punto de inflexión. Ya no pude esconderme más, no pude desarrollar pensamientos de evasión ni hábitos que me permitiesen distraerme. Conecté con el sufrimiento que me causaba esa noticia y decidí que tenía que hacer algo, que no podía quedarme de brazos cruzados y que no podía entregarme al victimismo y a una amenaza directa de todo lo que había conseguido durante tanto tiempo. Así que para mí ese fue el punto de inflexión. Recuerdo que estaba en un tren volviendo de un viaje que había sido muy divertido, y la amiga con la que estaba viajando en ese momento en el tren me dijo: Fran, me he enterado de que en unos meses la Generalitat va a convocar oposiciones para psicólogos y está tu plaza amenazada. Yo pensaba que me iba a marear, que me iba a dar algo allí. Venía de un fin de semana maravilloso, haber estado en contacto con mis amigos, con mi familia, y lo último que me esperaba es que iba a tener ese punto final, ese remate, ese lacito que iba a decorar el fin de semana. Pero con el paso del tiempo estoy enormemente agradecido a ese momento, a ese punto de inflexión, a esa noticia que recibí, porque lo que hice al día siguiente, en lugar de buscar excusas, argumentos y recurrir al victimismo, lo que decidí fue afrontar el problema. Y empecé un largo recorrido de crecimiento, de búsqueda, de confrontación con mis propios límites, con mis miserias humanas, con mis debilidades, que me llevaron a los conocimientos que voy a expresar hoy en este podcast. Incluso me planteo si escribir una guía o un formato de libro en un futuro para ponerlo y que cualquier persona lo tenga de forma accesible, que le pueda ayudar también, pero bueno, de momento empecemos por este podcast. El siguiente punto lo podemos llamar los mecanismos de defensa, derribar los mecanismos de defensa. En este caso, yo me di cuenta que durante mi infancia yo había desarrollado mucho miedo a estudiar una oposición. ¿Miedo por qué? Pues porque las personas que me habían rodeado desde que yo era pequeño me habían dicho que estudiar una oposición era algo muy difícil y que las probabilidades de fracaso eran tremendamente enormes. Por tanto, prácticamente no merecía la pena. Así que había crecido con esta especie de cadena mental, esta especie de límite que yo tenía de forma impuesta, aprendida, y que me impedía realmente visualizar mi potencial, mis capacidades y comprobar por mí mismo si podía llegar a hacerlo. Otro mecanismo añadido de defensa era la pereza. Estudiar una oposición implica una serie de horas y un sacrificio personal que, claro, en ese momento yo gozaba de todos los beneficios que puede tener un trabajador de la administración pública, pero sin haber pasado por el esfuerzo de habérmelo ganado. Por tanto, no estaba dispuesto a sacrificarme, o al menos en ese momento no conecté con la idea de que el sacrificio, de que el esfuerzo, de que la disciplina es un mecanismo ineludible. Así que empecé a cuestionar, lo primero de todo, este miedo. Empecé a contemplar que eso era algo posible. Conocí a personas muy cercanas a mí que lo habían conseguido y no me parecían dioses ni personas excepcionales que fueran ganadores de un premio Nobel. Eran personas normales y corrientes y que lo habían hecho de la forma más humilde y honesta posible. Así que empecé a derribar el miedo y, en segundo lugar, me empecé a concienciar de que ese proyecto necesitaba un sacrificio humano enorme, pero que valía la pena. Por supuesto, ya de nada me servía verme a mí mismo como una víctima, con frases como: es que la administración me ha acostumbrado a este puesto y ahora me lo va a arrebatar, esto es injusto, la administración debería de convertir a los interinos en funcionarios, etcétera, etcétera. Frases que también se las he escuchado a otras compañeras y compañeros y que yo mismo pues las tenía, ¿no? Luego, la culpa es otro mecanismo que nos paraliza y que nos impide seguir adelante, porque yo pensaba en aquella vez en que se había convocado oposiciones, que había perdido la oportunidad, que ahora tenía mucha más edad, que ya no tenía yo fuerzas ni capacidades mentales para pasar por ese proceso, etcétera, etcétera. El idealismo también fue una situación, un mecanismo de defensa a combatir.
Normalmente las personas pensamos en situaciones idílicas donde deberíamos de afrontar esa situación con esas condiciones idílicas. En mi caso, por ejemplo, yo decía, es que debería de haber salido de la carrera con la idea clara de que quería hacer una oposición. Y entonces, claro, con 24, con 25 años, pues te pones 3-4 años de tu vida, tienes una vida moderadamente todavía para perder el tiempo en eso, y entonces sí merece la pena. Claro, yo tenía pues creo que 33 años cuando empecé a estudiar la oposición y creía que ya era una persona adulta con un estilo de vida adulto y que claro, ya a esas alturas pues no era la situación idílica para estudiar una oposición. Mentira, luego me informé de muchas personas que habían aprobado la oposición con alrededor de 40 años e incluso la mayoría de perfiles de personas que yo conocía o que conocí en ese momento que habían aprobado la oposición eran personas que ya estaban en una etapa de madurez mucho más avanzada que con 25 años. Yo creo que cuando tienes 24 o 25 años pues estás perdido, acabas de salir de la universidad o de lo que quiera que estés haciendo y no tienes idea de hacia dónde tirar, así que empiezas a experimentar y a ser espontáneo en tu vida. Y la vida pues te va llevando a una serie de destinos que después te dicen dónde está el siguiente punto de desarrollo. Otro mecanismo de defensa, derribar, cuando te planteas hacer un viaje o hacer un proyecto que te va a poder llevar a un nivel de vida superior, es derribar tu superioridad moral. ¿A qué me refiero con superioridad moral? Es un concepto que leí en El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Es un libro que he recomendado en mis redes sociales, que a mí me ha gustado mucho, de Mark Manson. Y Mark Manson habla de la superioridad moral como ese recurso al que las personas recurrimos para concebirnos nosotros mismos como seres superiores por encima de la situación. Entonces pensamos, pues yo qué necesidad tengo de pasar una oposición, si soy una persona con talento, puedo montar mi propia empresa y puedo ganar mucho más dinero y no estar limitado a ser un funcionario que trabaja de 8 a 3 de la tarde, que es como un robot, ¿no? Yo no soy un robot, yo soy una persona muy superior. Entonces la superioridad moral, que la tenemos y es compartida por la mayoría de personas que estamos todavía en esa fase de reactividad, de no asumir el problema y luchar, pelearnos contra el problema, nos limita a la hora de tomar decisiones que nos ayuden a seguir adelante. El siguiente punto, ya lo he mencionado, es la reactividad en lugar de la proactividad. La reactividad es un estado emocional agresivo que se desencadena por un acontecimiento que confronta nuestro estilo de vida, nuestros recursos o nuestras apetencias, nuestros deseos. La vida ocurre al margen de nuestras expectativas y cuando esas expectativas se frustran, reaccionamos con un estilo emocional agresivo, de lucha, de negación, de incredulidad, de rabia, de intentar manipular las condiciones y hacer todo lo posible por librarnos de eso que nos ha pasado. En tu caso puede ser que te han despedido del trabajo o que te ha dejado tu pareja o que ha cambiado la política de tu país y, no sé, te ha pasado algo grave o que has tenido algún accidente. La reactividad se desencadena con un acontecimiento potencialmente traumático y te instala en un estado emocional que no te ayuda a superar el problema. Gracias a que los años anteriores a decidir estudiarme la oposición había investigado mucho en libros de empresa, de economía, quizá también como una estrategia de evasión de estudiar la oposición, pero toda esa filosofía de coaching empresarial a mí me había ayudado a incorporar conceptos como el de proactividad, es decir, el de ver los problemas como que tú tienes una parte ahí y que tienes que asumirla para salir adelante. Esto implica tener autoconciencia, ser crítico contigo mismo y decir, oye, ¿qué cosas estoy haciendo que no me están ayudando a resolver el problema? Y también requiere tener imaginación, que son conceptos que habla Stephen Covey, el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente afectiva, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, no afectiva, efectiva, y que voy a hablar también en este podcast porque a posteriori, cuando he leído el libro, coincide con que yo muchos de estos conceptos los había ido incorporando y los había ido practicando por improvisación.
Pues autoconciencia, ser crítico contigo mismo, ver tu parte de responsabilidad en el problema y la capacidad de imaginar que ese futuro, esa realidad que te parece imposible, no es imposible, sino que es todo lo contrario, sino que está al alcance de tu mano. Por tanto, lo primero que tienes que hacer para resumir esta parte del podcast es derribar los mecanismos de defensa que te alejan de tu objetivo. El siguiente elemento importante o la siguiente clave importante para alcanzar el éxito en cualquier proyecto es hacer cambio de dentro hacia afuera. Al derribar esos mecanismos de defensa que hablaba anteriormente, es decir, al trabajar toda tu mentalidad, toda tu forma de entender el problema, comienzas a desarrollar una ideología de fortaleza, basada en tu potencialidad, basada en tus capacidades, en tu talento. Y empiezas a emergir como un ser humano superior al ser humano que tú eras antes de concebir ese problema de forma distinta. Por tanto, esto empieza a ocasionar que hayan cambios en el exterior. Por ejemplo, en mi situación, yo empecé a trabajar mi ideología, a derribar los mecanismos de defensa, empecé a trabajar mis hábitos, empecé a asumir mi responsabilidad y de pronto me di cuenta que mi estilo de vida era exactamente el mismo. Yo estudiaba unas 3 horas diarias para la oposición, pero la calidad de vida era la misma que cuando estaba no estudiando, o incluso mejor. Mi calidad de vida había mejorado porque al final del día, cuando yo llegaba a ese momento de recompensarme por el esfuerzo y la disciplina realizada ese día, viendo una serie, teniendo una cena apetecible, me daba cuenta que tenía mayor satisfacción personal. Por tanto, la calidad de vida que yo estaba experimentando era superior a la calidad de vida que tenía previamente, porque ya había desaparecido el miedo. Empezaba a concebirme como una persona con potencial, con capacidad, y por tanto empiezas a sentir que estás en otro nivel distinto. Esto es un ejemplo de cómo al trabajar desde dentro se producen cambios hacia afuera, pero es que con el tiempo lo que ha sucedido es que gracias a a esa mentalidad y los hábitos que desarrollé, cuando llegó el momento del examen, yo estaba deseando hacer el examen, y ese momento, que era tan temido para muchísimas personas, para mí fue una liberación. Ya estaba cansado de llevar tanto tiempo sacrificado, y el momento del examen fue una liberación. Tanto es así que considero que tuve la mejor actuación en un examen que yo he tenido en mi vida. Creo que nunca he hecho un examen igual. No fui a aprobar un examen, fui a explayarme, a mostrar mis conocimientos, a demostrarle a esas personas que me tenían que evaluar que era una persona válida, con los conocimientos que ellos deseaban y que iba a aportar a esa organización a la que yo me iba a incorporar un talento muy valioso. Así que no lo concebí como un examen, sino como una forma de exponer mi saber, lo que yo había almacenado durante tanto tiempo. Normalmente las personas buscamos cambios desde fuera para cambiarlo de dentro. Pues van a salir unas oposiciones, pues me cambio de trabajo, me monto una empresa, es decir, miro fuera, no me preocupo por mirar dentro de mí. Y yo creo que esto está equivocado. Si realmente te propones embarcarte en un proyecto de alto nivel, no puedes depositar tu foco de atención fuera de ti, sino dentro, en esa ideología, en esos hábitos que te van a llevar a un nivel superior de existencia. Otra clave del éxito, y esta también viene en el libro de Stephen Covey, es la alineación con leyes naturales que gobiernan los resultados que buscas. Cuando leí este concepto me encantó, porque yo no había leído este libro cuando empecé a estudiar la oposición, pero de alguna manera ya intuía, por lo que había hablado con personas que habían aprobado la oposición, o personas que habían tenido éxito en el mundo de los negocios, o en el mundo del arte, o en el mundo de la música. Todas estas personas que habían tenido éxito en sus proyectos compartían que hay una serie de leyes naturales que gobiernan ese éxito. Personas que habían tenido una vida de sacrificio, que habían dedicado una serie de horas a ese proyecto, que habían desarrollado un estilo de vida muy específico, que habían desarrollado una mentalidad muy concreta, y todas estas personas, digamos, estaban cortadas por el mismo patrón. Yo empecé a entender que hay una especie de leyes comunes
al éxito, y que no se trata de que seas una persona exitosa o no, sino que si tú eres capaz de identificar esas leyes naturales en el proyecto o en la meta que tú te estés proponiendo, por matemáticas, como si fuese algo científico, lo acabarás consiguiendo. Stephen Covey habla del principio de proceso y lo explica de la siguiente manera. En toda la vida hay etapas secuenciales de crecimiento y desarrollo. Todos los pasos son importantes y todos requieren su tiempo. No es posible saltarse ninguno. Esto es cierto en todas las fases de la vida, en todas las áreas del desarrollo, ya se trate de tocar el piano o de comunicarse efectivamente con un compañero de trabajo. A veces buscamos un atajo, esperamos poder saltarnos uno de esos pasos vitales para ahorrar tiempo y esfuerzo. Es imposible violar, ignorar o abreviar el proceso de desarrollo, porque es contrario a la naturaleza y los presuntos atajos no pueden conducir más que a la decepción y a la frustración. Me parecen magistrales estas palabras de Stephen Covey, porque es verdad, yo cuando estudiaba había una imagen, me buscaba todos los días imágenes de motivación cuando iba a la biblioteca, cuando me quedaba en casa estudiando. Antes de comenzar a estudiar me ponía esas imágenes de motivación y había una imagen que tengo muy grabada, que era una frase que decía: no hay ascensor hacia el éxito, tienes que coger las escaleras. Esto quiere decir que no hay atajos, que no hay una fórmula mágica que te haga ahorrarte esfuerzo, tiempo, etcétera, etcétera, y ahorrarte ese gran sacrificio que supone alcanzar la meta teniendo éxito. Todo proceso de éxito tiene una serie de pasos ineludibles. Y el éxito consiste en que hagas esos pasos. Ya está. Concienciate de eso. Hay algo que tienes que hacer y tienes que hacerlo. Punto. Deja de perder tiempo en buscar cómo puedes ahorrarte este esfuerzo, a ver de qué manera podrías hacer, con qué persona, yendo a qué sitio. Olvídate de eso. Lo único que tienes delante de ti es tú y tu capacidad para afrontar ese sacrificio. Y en la medida en la que asumas que te toca hacer ese sacrificio, estarás dando pasos para ello. Y después, todo tiene una inercia que te lleva a ello. Al principio es difícil. Como le oí hablar, creo que a un coach empresarial que se llama Sergio Fernández, que tiene una página web y también tenía un programa de radio que se llama Pensamiento Positivo, es como si tú tuvieses un coche inmovilizado con las toneladas que eso pesa y lo quisieras hacer andar porque se te ha acabado la batería. Al principio, movilizar el coche pues te va a costar muchísimo esfuerzo. Empujar varias personas a ese coche por una cuesta arriba va a requerir muchísimo esfuerzo, pero al final, cuando el coche arranca, movilizas esas toneladas de hierro y de acero y el coche se pone en funcionamiento, lo tiras cuesta abajo, el coche va adquiriendo una inercia y la misma inercia hace que se despierte el motor y que al final eso funcione solo. Pues lo mismo pasa con todos los procesos que te llevan al éxito. Arrancar es algo que te requiere una energía enorme, pero al final del proceso prácticamente funcionas en piloto automático. Yo recuerdo que los últimos meses, semanas antes de realizar el examen de mi oposición, ya es que funcionaba de forma automática, ni me planteaba si iba a estudiar o no, es que lo hacía y punto, incluso quería más y más. Y cuando ya empecé a fatigarme, que tenía pocas horas al día de poder realmente esforzarme con aprovechamiento, aunque hiciese 2 horas, aunque hiciese 1 hora, esa hora o esas 2 horas que yo estaba estudiando las hacía con mucha profundidad y por tanto me servían muchísimo. Dentro de esta clave de alinearse con las leyes naturales está también la creación de hábitos, que ya estaba hablando durante el podcast. Y la creación de hábitos es algo fundamental para alcanzar el éxito en cualquier proyecto, porque al generar un hábito no estás actuando de forma aislada o individual, sino que actúas de modo que te conduce a un resultado inevitable. Entonces, crear hábitos es algo tremendamente útil para alcanzar el éxito en cualquier proyecto. Stephen Covey habla de que la creación de hábitos se produce siempre trabajando a 3 niveles. 1.
trabajando lo que deseas, es decir, estando conectado siempre a esa meta, a ese resultado, a lo que deseas conseguir, motivándote, imaginándote eso que deseas, conectando con el placer que te produce, con los beneficios que te va a repercutir en tu vida, en cómo va a mejorar la calidad de tus días, en todo lo que te va a repercutir esa meta que tú ansías. 2. Trabajar los conocimientos, es decir, qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, yo me reuní con algunas personas que habían estudiado la oposición y que habían aprobado y me dijeron cómo lo habían hecho. Entonces, para mí eso fue información muy útil a la hora de saber qué hacer. Y tercero, trabajar las capacidades. Pues cómo hacerlo. Ya tienes la información de qué tienes que hacer, ahora simplemente tienes que trabajar pues tu capacidad de sacrificio, tu organización, el tiempo que le vas a dedicar, las energías. Yo, por ejemplo, utilizaba una aplicación en el móvil que me organizaba las sesiones de estudio, la técnica Pomodoro, que es una técnica que consiste en cronometrarte el tiempo de esfuerzo y cronometrarte el tiempo de recompensa. Es una aplicación que la podéis descargar en cualquier tipo de dispositivo móvil y puedes configurar cuánto tiempo de esfuerzo y de recompensa te vas a hacer. Yo, por ejemplo, pues me configuraba 50 minutos de estudio y 10 minutos de recompensa emocional. Pues no sé, viendo un vídeo en YouTube, tumbado en el sofá respirando, o no sé, tomándome un café tranquilamente, estando en el balcón, etcétera, ¿no? Esta forma de trabajar mi capacidad de atención me ayudó a generar, con respecto a lo anterior que he comentado, un hábito de estudio ganador, un hábito de estudio indestructible que fui capaz de mantener durante tres años. También, por ejemplo, el hacer ejercicio físico. Yo para mejorar mi hábito de estudio vi que el ejercicio físico te ayudaba porque mejoraba tu capacidad de sacrificio, de autocontrol, tu regulación emocional, y trabajé también esta capacidad de hacer deporte pues para llegar a ese objetivo, y la verdad es que me funcionó muy bien. Otra clave del éxito también viene dentro del libro de Stephen Covey, es el círculo de preocupación en contra el círculo de influencia. ¿Qué significa esto? El círculo de preocupación, Stephen Covey lo denomina como toda esa serie de pensamientos que están enfocados a preocuparnos, a generar ansiedad, a no aportar grandes información o claves para que te vaya bien la vida, sino que son todo tipo de preocupaciones que te pueden afectar y crear angustia en tu vida. Y el círculo de influencia es un círculo que está dentro de ese círculo de preocupación, es decir, también son cosas que te preocupan y que te generan ansiedad o angustia, pero dentro de este círculo más pequeñito, dentro del círculo de preocupación, están esas preocupaciones que sí que puedes hacer algo para resolverlas. Y cada preocupación siempre está asociada a una acción, en contra de lo que pasa dentro del círculo más grande, el círculo de preocupación. En el círculo de preocupación no hay acción asociada, simplemente te preocupas, dedicas esfuerzos y tiempo a fustigarte, a sufrir por cosas que te pueden pasar, riesgos, futuros catastróficos, etcétera, etcétera, y eso te mantiene ocupado y tiene un gran beneficio, que es el de ahorrarte el esfuerzo de invertir tiempo y energías en superar eso. Ese es el gran beneficio. La gran pérdida es que te encadena el sufrimiento. Todas las personas que deciden estar en el círculo de preocupación van a estar distraídos, como yo lo estaba en su momento, cuando me negaba a estudiar la oposición. Estaba distraído en otra serie de cosas, sufriendo porque no era capaz de afrontar el hecho de estudiar una oposición. Y sí, me evadía de poder esforzarme. Al cabo del día yo me iba a dormir, y me iba a dormir tan tranquilo sin haberme esforzado, pero me iba a dormir con sufrimiento, y el sufrimiento no se acababa porque hubieses dormido. Al día siguiente tenías el mismo sufrimiento y seguías dándole vueltas al círculo de preocupación como si fueses un hámster en una rueda. Dentro del círculo de influencia, sí, hay un gran precio que pagar. Es el precio del esfuerzo, del sacrificio. Es el dolor de la disciplina. Y digo dolor y no sufrimiento. Ya he hablado en otros podcasts de esta diferencia, porque sí, inevitablemente esto implica un dolor. Sacrificarse, tener disciplina, hace que te duela la mente o que te duela tu cuerpo.
Pero el gran beneficio de esto es la satisfacción de haber realizado una acción que resuelve el problema. Yo pensaba, al final del día, cuando veía mi aplicación con los pomodoros, es decir, con los ciclos de esfuerzo que yo había hecho, cuando veía esa aplicación y veía las estadísticas que yo tenía respecto a todos los días que estaba estudiando, veía esos ciclos de esfuerzo acumulados y yo decía, es que es imposible que yo no apruebe. Pero es que es imposible pues porque estos ciclos de esfuerzo están ahí, no se pierden. Si voy acumulando ciclos de esfuerzo, inevitablemente, según yo estoy viendo que funciona la ley natural del éxito, me llevará a aprobar el examen. Vi un vídeo por ahí que decía que para dominar cualquier materia, como mínimo, debías de invertir 2.000 horas. Yo creo que en toda la oposición llegué a 3.000 horas de estudio. Y si querías ser un maestro o querías ser un experto en algo, pues tenías que invertir 10.000 horas. Yo cuando veía que me estaba acercando a las 2.000 horas de estudio, me empecé a dar cuenta de que era inevitable que aprobase. Es que sin hacer un gran esfuerzo después, solamente con 2.000 horas de estudio, ya es suficiente. Por tanto, en lugar de estar centrado en hoy, Dios mío, va a haber oposición, a ver cómo me puedo librar, ojalá que no me toque, a ver qué trabajo podría realizar en caso de que me echen a la calle, yo trabajaba mi círculo de influencia, que era cuántas horas de estudio tengo que hacer hoy, qué material me tengo que memorizar hoy. Lo hacía y luego me recompensaba. Si lo había hecho, dormía tranquilo. Y así empecé a funcionar y empecé a tener una gran calidad de vida. Y no solamente eso, sino que al final pues conseguí aprobar el examen. Otra gran clave para el éxito, ya la he dejado entrever al principio del podcast y la he hablado en otros artículos o posts que he realizado para mi blog, es ¿qué parte me toca a mí en esto? Hacerte esta pregunta simple y llanamente. Preguntarte, oye, tengo este problema, me ha surgido esta situación, ha habido este punto de inflexión en mi vida que me confronta con este límite, con esta situación de precariedad en mi vida. Vale, es injusto. Siento que es injusto. Estoy instalado en una actitud victimista. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Qué puedo hacer para sentirme bien? Pues simplemente hazte la pregunta de ¿qué parte te toca a ti asumir en esa situación? Yo en mi caso era muy sencillo. La parte que a mí me tocaba era ponerme a estudiar. Ya está, al margen de si iba a aprobar o no, si eso sirviese o no, porque ninguno podemos saber o adivinar el futuro, ni controlar el futuro, ni muchísimo menos. Yo no jugaba a ser adivino, sino que me tocaba simplemente ponerme una serie de horas. Yo calculé que eran 3 horas al día, pues 3 horas al día, con los apuntes que ese día, por la programación que me había hecho, me tocasen. Y ojo, que no era una barbaridad de cosas que yo tenía que leer. O sea, era algo relativamente asequible y tenía todo el tiempo del mundo por la tarde para poder hacerlo. Oye, que sí, que me podía ir a tomar un café, al cine, al teatro o a tomarme una cerveza y a seguir siendo joven y aprovechar la vida. Por supuesto, pero es que esa ley no estaba alineada con el éxito que yo pretendía. Está alineada con la ley del placer. Pero la ley del éxito es... Oye, ¿qué te toca a ti hacer para llegar a esa situación, para llegar a alcanzar el éxito que te has propuesto? Siéntate, las horas que te has marcado y estudiate ese material. Ya está. Y en tu situación, pues habrá otra serie de cosas que te toquen hacer. Buscar trabajo, formarte, estar en contacto con gente de tu carrera o de tu profesión que te proporcione enriquecimiento, no sé, lo que sea que te toque, pero siempre hay algo que te toca hacer y que si estás instalado en el sufrimiento es que no lo estás asumiendo. Cuanto antes te des cuenta de esto, más rápido pasarás por todos los pasos ineludibles hasta alcanzar el éxito. Y por último, y no menos importante, como dicen los anglosajones, es la ley de interdependencia. La ley de interdependencia. ¿Qué significa la ley de interdependencia? Pues es darte cuenta de que tú no estás solo en la vida, ni en cualquier proyecto, que siempre hay personas que te acompañan y que por mucho que tú quieras ser individualista y de ir a tu rollo, a tu bola y de no prestar atención a los demás están contigo normalmente en el mismo problema.
Si tú te preocupas por saber quiénes son esas personas con las que compartes preocupaciones, con las que compartes retos de vida, con las que compartes un dolor, si descubres quiénes son esas personas y los conviertes en aliados, la vida te irá muchísimo mejor. En mi caso, yo me alié con algunas compañeras que estaban trabajando conmigo y que también habían decidido presentarse a la oposición y que estaban en mi misma ideología y pensamiento, que era, oye, tenemos que conseguir esto por todos los medios. Así que creamos un grupo pequeñito de estudio. Nos íbamos motivando todos los días, pero no solamente motivando, nos íbamos aportando conocimientos, material que nos facilitaba el estudio, y además nos retábamos mutuamente para ayudarnos a superar esos desafíos que teníamos que superar. Y la verdad es que yo creo que por mucho que yo hubiese hecho todas las claves anteriores que he explicado, por muchas horas de estudio, por mucho que me hubiese puesto a memorizar la ingente cantidad de material que tuve que memorizarme, por mucho que me hubiese recluido en mi casa sin salir 3 años, si no hubiese tenido las compañeras que tuve, no lo hubiese conseguido. Y ya está, hasta aquí ha llegado este podcast acerca de las claves del éxito. No sé qué planteamientos, qué desafíos, qué situaciones la vida te está poniendo delante que tienes que superar, qué metas son las que, por ejemplo, te llevarían a un nivel superior de existencia, pero sí sé que las tienes, porque las tenemos todos los seres humanos, y que en la medida en que seas consciente de ellas, de que en la medida en la que desarrolles autoconciencia, tu imaginación te permita visualizar un futuro posible y real, en la medida en que venzas los mecanismos de defensa, que te alinees con las leyes naturales que rigen el éxito sobre lo que quieres conseguir, en la medida en la que desarrolles hábitos exitosos y empieces a trabajar tu círculo de influencia y no estar en tu círculo de preocupación, vas a conseguirlo, sea lo que sea. Porque si a mí estas claves me han permitido llegar hacia donde estoy, te aseguro que en tu situación va a pasar exactamente lo mismo. Porque estas claves no son mías, yo no me las he inventado. Son claves que yo he aprendido de otras personas, personas que han tenido éxito, personas que han conseguido lo que se han propuesto. Y si estas personas lo han hecho y yo lo he conseguido, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Espero que te sirvan estas palabras. Te agradezco enormemente que hayas estado escuchando todo este podcast. Creo que ya llevamos un tiempo de duración suficiente. Y ahora te toca a ti asumir la parte que tú tienes en esto. Te devuelvo la responsabilidad de escuchar todo lo que has escuchado, de que incluso puedas ir a los artículos que yo tengo en mi blog y te informes, o que puedas ir a YouTube y busques más vídeos, más información acerca de las claves del éxito. Pero oye, te devuelvo la responsabilidad de llevarlas a la práctica, de ponerlas en acción, porque todo esto de nada sirve si no lo ejecutas, si no lo llevas a tu vida real, si no lo materializas. Así que oye, te toca mover ficha. Yo no te conozco de nada, o puede ser que sí, no lo sé, pero te lo digo con todo el corazón. Deseo de corazón que si estás escuchando esto, implementes en tu vida estas claves que te estoy diciendo. Y que, no sé, si lo consigues, pues me alegrará si me escribes algún mensaje por redes sociales o en mi correo electrónico, que es psicologiadevida@gmail.com. Me alegrará saber que lo has conseguido. Así que nada más, agradecerte enormemente tu atención, todo este tiempo que has dedicado a escuchar este podcast. Recordarte que puedes ampliar información en el blog, que es psicologiadevida.com. Recuerda que Psicología de Vida se escribe sin la E, es decir, psicologiadevida.com sin la E. Me puedes encontrar en redes sociales con el mismo nombre, Psicología de Vida. Y también pues puedes pasarte por este podcast, que es Psicología Cafeínica. De tanto en tanto que voy a ir publicando más episodios y más información que compartir para inspirarte, para ayudarte a superar esas situaciones que te desafían y te retan en la vida. Muchísimas gracias y un abrazo de todo corazón. Chao, chao.